Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico. Isaías capítulo 1, versículo 18. Decía, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Y entonces él dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Eso es lo que dice. Fíjense, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Él está diciendo, vengan, hagamos cuenta. Yo los puedo limpiar. Yo los puedo perdonar. Si sus pecados son así la grana tiende a soltar un color rojo, pero el color que uno ve en la grana es casi negro, ¿verdad? Dice, si es así de oscuro, yo lo voy a dejar blanco. Si es rojo como el carmesí, va a ser como blanca lana. O sea, lo que el Señor está diciendo es, vengan, hagamos cuentas, yo los puedo perdonar. ¿Es ese perdón algo que yo merezco? No, yo no lo merezco. Regresemos a Mateo y fíjense cómo el Señor Jesús dice en el siguiente versículo. Dice, en el versículo 26, dice, Mateo 18, 26. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Podía pagarlo todo? No lo podía pagar todo. No era cierto. ¿Verdad? Pero fíjense lo que dice el siguiente versículo, el 27. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Por qué le soltó? Aquí hay una palabra importante. Por misericordia. ¿Qué es la misericordia? Una definición de misericordia es no dar a la persona el castigo que merece. Eso es misericordia, ¿verdad? Este hombre merecía la cárcel, la esclavitud. El rey tuvo misericordia y no le dio ese castigo, lo dejó libre. La única razón por la cual nosotros podemos ser perdonados de nuestros pecados es por la misericordia de Dios. No es porque lo logramos, no es porque hicimos suficientes obras, no es porque alcanzamos alguna posición, no es porque lo merecimos, es por su misericordia. El castigo que debía venir sobre nuestras vidas, Dios no nos lo da. Ahora, hay una razón por la cual Dios puede dar esa misericordia. Y yo quisiera que la recordáramos. Vamos a ir a Segunda de Corintios, en el capítulo 5 de Segunda de Corintios, leamos por qué Él nos perdona. Segunda de Corintios, capítulo 5, vamos a leer el versículo 21. Segunda de Corintios 5, 21. Dice, pero vamos a leer otros, antes del 21, leamos el 19 y luego el 21. Dice, Segunda de Corintios 5, 19, dice, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Qué maravilloso es eso, ¿verdad? Él dice, en Cristo, Dios me reconcilia con Él. Esto quiere decir, cuando yo vengo a Cristo, cuando yo pongo mi fe en Jesucristo, porque eso es estar en Cristo,
cuando yo vengo a Cristo, cuando yo recibo a Cristo, Él entonces me reconcilia con Dios. Y decía, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. ¡Qué maravilloso! Porque esto significa que cuando yo vengo a Cristo, es decir, reconozco mi necesidad, pongo mi fe en Jesucristo y en arrepentimiento le recibo por fe. Eso es venir a Cristo. Cuando vengo a Cristo, Él entonces no toma en cuenta mis pecados. Eso es increíble, ¿no les parece? ¿Por qué lo puede hacer? Porque Jesús pagó la deuda. Esa es la idea. Nosotros no podíamos pagar la deuda. Jesús pagó la deuda. Dice el 21, al que no conoció pecado, quiere decir a Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él llevó nuestros pecados. Vamos a leer, quisiera que leyéramos 2 versículos. Uno está en el Antiguo Testamento, Levítico 25, versículo 25. Les decía que en este pasaje se explica todo esto de la deuda y la esclavitud por la deuda y todo. Bueno, había una posibilidad, y esa posibilidad nos habla de la obra de Jesucristo. Levítico 25, versículo 25, decía, cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Todo el pasaje habla de esto, pero yo quise leerles esto porque esto nos da una figura del Antiguo Testamento que habla de lo que Jesús hacía. Esta persona que rescataba al hermano que estaba en deuda, se le conoce como el pariente redentor. La palabra hebrea es Goel, pariente redentor. ¿Por qué era pariente redentor? ¿O a qué se refiere esto? Él llegaba, pagaba la deuda y la persona que debía era libre de esa deuda. Eso es lo que Jesús hizo por nosotros. Esa deuda de la que hemos hablado, del pecado que esclaviza, Jesús la pagó en la cruz. Y cuando nosotros venimos a Cristo, esa deuda fue borrada. Último versículo que leímos de esta parte de Mateo 18, del pasaje. Vamos a ir a Colosenses. Es un versículo muy claro. Bueno, espero que lo sea, ¿no? Colosenses capítulo 2. Vamos a leer acá en Colosenses 2. Vamos a leer el versículo 13 y 14. Colosenses 2, versículos 13 y 14. Dice lo siguiente. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados, fíjense, así vivíamos nosotros, ¿no? Sin Cristo, estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne. Fíjense lo que dice. Muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, quiere decir con Cristo, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Eso es lo que dice. Aquella lista donde estaban todos nuestros pecados, que nos hacían tener una gran deuda, Jesús la quitó y la clavó en la cruz. Y nosotros ya no debemos pagarla. Hay que creerlo. Esa es nuestra fe en Jesucristo. ¿Lo merecemos? No. Es por gracia. Pero eso es lo que significa que Él nos haya redimido. Él pagó el precio para que nosotros seamos libres. Eso quiere decir que si yo he venido a Cristo, si yo me he puesto a cuentas con Él, y Jesús lo enseñó de una forma muy sencilla, si yo he creído en Jesucristo como el Señor y Salvador de mi vida, y por fe le he abierto mi corazón recibiéndolo a Él, yo debo entender que estoy a cuentas con Dios. Y un día voy a ser llamado a su presencia, voy a morir. Y cuando el Señor abra los libros, esa acta, como leímos en Colosenses 2, de los pecados que me acusaban, ya no va a estar ahí. Fue clavada en la cruz. ¿Y cómo voy a ser yo hallado? Justo.
Es maravilloso la redención del Señor. Porque yo no soy justo, pero Él me hace justo. Lo leímos en el 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Todo esto habla de la primera relación. El rey con este hombre que le debía una deuda impagable. Entonces yo debo entenderlo. Dios me ha perdonado a mí. Si yo he venido a Cristo, Él me ha perdonado a mí. ¿Me perdonó porque yo lo merezco? No. ¿Me perdonó porque desde que yo vine a Cristo ya no me confundo? No. ¿Me perdonó porque yo le restituí, quiere decir, le pagué todo el daño que le causé? Tampoco. Él me perdonó por gracia. Esa gracia yo la recibo de arriba para abajo, ¿verdad? Eso es lo que el rey hizo con este primer siervo. Ahora regresemos a Mateo 18, ¿sí? Y veamos qué siguió diciendo el Señor Jesús. Dice, versículo 28. Pero saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos. A ver, aquí ya no habla de nosotros delante de Dios. Aquí ya habla de nuestros semejantes, nosotros y otras personas, que le debía 100 denarios. Ahora, 100 denarios tampoco era poquito. Era el salario de 100 días, ¿sí?, de trabajo. Pero se comparaba 100 denarios con, ¿cuántas dijimos? 700,000 libras. No, ¿verdad? No se compara. La idea de lo que el Señor Jesús está enseñando es, ¿se comparan las ofensas que alguien nos hace a lo que nosotros habíamos ofendido al Señor? No se compara. ¿Se compara lo que alguien me debe a mí o me ofende a mí con lo que yo le debía a mi Señor por mi pecado? No tiene pero la más mínima comparación, ¿sí? Eso es lo que él está ejemplificando. Sigamos leyendo, dice, y haciendo de él le ahogaba, quiere decir lo ahorcaba, diciéndole, págame lo que me debes. ¿Se dan cuenta qué actitud tan diferente? Él fue perdonado. Fue perdonado no porque pagó la deuda, por gracia, por misericordia leímos. Una deuda impagable. Él, del rey, recibió misericordia y gracia. Es lo que nosotros recibimos de Dios a través de Jesucristo, misericordia y gracia. Pero aquel que le debía, que era su semejante, él no lo podía perdonar. Es exactamente eso lo que nosotros hacemos cuando nos resistimos a perdonar a las personas que nos han hecho algún daño, que nos han ofendido. Esto no significa que la ofensa no haya sido fuerte o que el daño no haya sido grave. 100 denarios no era tan poquito, ¿verdad? Pero no importa cuál haya sido la ofensa, no importa cuál haya sido el daño, eso no se compara con lo que el Señor me perdonó a mí. Es así como el Señor lo pone acá. Y si nosotros lo vemos desde esa perspectiva, díganme ustedes, ¿acaso no tendríamos nosotros que extender alrededor de nosotros esa gracia que recibimos de parte del Señor? Solo Dios nos puede llevar a hacer eso, pero Él nos llama a vivirlo. Lo que Él nos está diciendo es tremendo acá. Quisiera que fuéramos a Colosenses y leyéramos acá un pasaje que nos habla de esto. Colosenses capítulo 3. A ver, ya les digo el versículo, permítanme. Colosenses capítulo 3 nos dice en el versículo 12 y 13. ¿Sí? Colosenses capítulo 3, versículos 12 y 13. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios. Todo empieza con eso. Que nosotros abandonemos esa vida en la carne y nos llenemos del Señor. Es imposible si no estamos en Cristo, si Cristo no está en nuestro corazón. Pero si Él está en nuestro corazón, este es el llamado de Dios. Y luego dice, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. O
sea, lo que Él está diciendo es, primero revístanse de mi carácter, del carácter del Señor. Esto solamente es posible cuando yo me lleno de Cristo, cuando yo alimento el Espíritu de Dios que mora en mí a través de la intimidad con Cristo, cuando yo vivo en una comunión personal con Él. Ahí entonces, estas características que son descritas en Gálatas como frutos del Espíritu, empiezan a caracterizar mi vida. Y fíjense lo que él menciona, nuevamente este pedacito que leímos, de entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia. Esto no es natural en nosotros, pero Cristo lo puede producir, porque Él mora en nosotros. Si yo le busco, me lleno de Él, abandono la vida en la carne y busco llenarme del Espíritu, Él me lleva a esta vida. Y entonces dice el siguiente versículo, versículo 13, aquí está el tema de lo que estamos estudiando, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. Aquí está lo que estamos viendo. Pero todavía nos falta lo más importante. Dice después, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ahí está el detalle, ¿verdad? ¿Me perdonó Cristo cuando yo le compensé el mal que le hice? No. Él me perdonó siendo yo un pecador. ¿Me perdonó porque jamás me volví a confundir? No. Él me perdonó aunque yo sigo siendo un pecador. Pero yo creo que hay que ir mucho más allá en cuanto a esto, porque estamos hablando de la manera en la que Dios nos llama a perdonar a las demás personas. Hay un dicho en el mundo, yo perdono pero no olvido, ¿verdad? ¿Se imaginan si Dios hiciera eso con nosotros? Si Dios hiciera eso con nosotros, un día llegaríamos a su presencia para entregar cuentas y Él diría, lo siento, pero yo no he olvidado tus ofensas. Dios no perdona así, ¿verdad? ¿Cómo perdona Dios? Vamos a leer algunos versículos. Vamos a Malaquías. Malaquías es un pequeño libro que está antes de terminar el Antiguo Testamento. Perdón, me confundí. Es Miqueas, se parecen, ¿verdad? Es Miqueas, no es Malaquías, es Miqueas. Un poquito antes de terminar el Antiguo Testamento, ahí está Miqueas. Capítulo 7. A ver, Miqueas está después de Jonás, por ahí lo van a encontrar. Miqueas, capítulo 7. Vamos a leer acá el versículo 18 y 19. Esta es la manera en la que Dios nos perdona, ¿sí? Fíjense cómo dice, Miqueas 7, 18 y 19. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad, y presten atención, y olvida el pecado del remanente de su heredad? No solamente perdona, olvida. No nos vuelve a sacar a luz nuestras faltas. ¿Se imaginan que yo llegara delante de Dios y le dijera, Señor, perdóname porque me confundí en esto? Y Él me dijera, es la 10ª vez que me pides perdón por esto en el día. No, Él no hace eso. No lo hace. ¿Por qué no lo hace? Porque su perdón es por gracia, en base a lo que Cristo pagó por mí. ¿No? Entonces sigamos leyendo. Dice, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Hay que entender, ¿verdad? La falta de perdón produce enojo. Si yo me veo ofendido por una persona y no le he perdonado, estoy enojado con esa persona. Y muchas veces nosotros actuamos así, decimos, le voy a mostrar mi enojo. Y no sé, le hacemos caras, no le hablamos, le lanzamos las cosas. A todos nos pasa, no crean que solo a ustedes les pasa. A mí también me pasa. Así somos por naturaleza. Pero lo que Dios quiere es que no seamos así por naturaleza, sino que vivamos revestidos de Cristo. Que nosotros vivamos la vida sobrenatural que Él nos quiere dar. Eso es lo que estamos viendo. Y eso significa perdonar siempre, olvidando la ofensa y no guardando el enojo.
Porque si yo perdono, leímos en Colosenses 3, ¿verdad? Decía, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Aquí estamos leyendo, ¿cómo me perdonó? Me perdonó por misericordia, y no porque yo lo merecía. Olvidó mi ofensa y no guardó enojo contra mí. Esto significa que su perdón hizo borrón y cuenta nueva. Digámoslo así, ¿no? Para entenderlo. Y Él nos llama a perdonar así. Pero no solamente se queda ahí. Fíjense qué serio es el versículo 19 de Miqueas 7, dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros. A ver, aquí está diciendo, ¿no? Ya me perdonó, pero va a volver a tener misericordia de mí. ¿Por qué? Porque yo me voy a volver a confundir. Y si vuelvo al Señor nuevamente, Él me va a volver a perdonar. Ahora, hay que entender, ¿verdad? Cuando nosotros venimos a Cristo y Él borra nuestras faltas, nos da su Espíritu, hay salvación en nuestras vidas. Pero mientras caminamos en esta vida en Cristo, también nos confundimos. Esto rompe la comunión y por eso necesitamos nuevamente su perdón y su limpieza. Entonces dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Esto significa que la próxima vez que alguien nos ofenda y nosotros pensemos, otra vez lo mismo, nos demos cuenta que no estamos perdonando como el Señor nos perdona. Porque esa ofensa que nos hace decir eso, debería estar en el fondo del mar. ¿Quién saca las cosas del fondo del mar? El hombre ni siquiera ha llegado a muchas partes del fondo del mar. Es imposible sacar las cosas de ahí, esa es la idea de lo que dice acá. Así debería de ser nuestro perdón, ¿sí? Jamás, jamás deberíamos de volver a traer a nuestra mente o a nuestro corazón las ofensas pasadas. Yo sé que esto es imposible en nuestras fuerzas, yo sé que lo es, pero no estamos hablando de vivir en nuestras fuerzas, estamos hablando de vivir en el poder de Dios. Y viviendo en el poder de Dios, esto es posible. Entonces, esta es la manera en la que Dios nos llama a perdonar. Vamos a regresar a Mateo 18 para seguir avanzando. Ya vamos a terminar. Mateo 18. Recordemos lo que dice, porque hay otra parte que es muy importante. ¿Se recuerdan entonces lo que leímos, verdad? Él le echó en la cárcel y no quiso perdonarlo y todo esto. Cuando nosotros no perdonamos, no podemos pensar que no vamos a tener consecuencia. A veces pensamos que la mayor consecuencia la va a llevar la persona a la que no estamos perdonando. Pero debemos entender que no es así. La mayor consecuencia la voy a llevar yo, que no perdono. ¿Por qué? Porque esto va a afectar mi corazón. Esto va a afectar mi relación con Dios. El Señor lo describe de esta manera. Voy a leerles desde el versículo 32. Entonces, llamándole su Señor, al que no perdonó, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Es como que Dios nos estuviera diciendo a nosotros, ¿verdad? Y que no, yo te perdoné todos tus pecados. Y entonces sigue diciendo, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Ese es el principio. Yo recibí gracia, debo extenderla, ¿verdad? Yo recibí perdón, debo extenderlo. Yo recibí misericordia, debo extenderla. ¿Se lo merece el que me ofendió? Quizás no, pero yo tampoco me lo merecía y Dios me perdonó. Eso va a sanar mi corazón. Hay psicólogos que dicen que yo no puedo perdonar si la otra persona no recibe el perdón. Aquí estamos hablando de lo personal, ¿verdad? Es bien importante entender esto. Puede ser que la otra persona no quiera participar de una reconciliación, pero eso ya no me toca a mí. A mí me toca limpiar mi corazón. Eso me toca a mí. Y yo debo llegar y decirle, Señor, tú sabes que yo no tengo nada en contra de esta persona. Es más, yo puedo llegar y buscar arreglar, que es lo que Dios me llama a hacer, ¿verdad? Pero la idea de lo que estamos viendo acá es que hay consecuencia cuando yo no perdono. Versículo 34, Mateo 18 estamos. Versículo 34 dice,
Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Entendamos bien el pasaje. Esto no habla de condenación, no. Porque cuando Cristo nos perdonó, leímos en Colosenses 3, Él quitó el acta de los pecados que nos acusaban. Nosotros tenemos vida eterna en Cristo y nunca más Él se va a acordar de nuestros pecados. Eso no va a pasar. Por eso es que si yo estoy en Cristo, yo ya estoy perdonado. Yo ya no me tengo que ganar el perdón de Dios. Cristo lo ganó por mí. Yo debo aprender más bien a apropiarlo, a apropiar esa gracia de Dios, a salir de ese sentir de culpabilidad que muchas veces nos atrapa. Lo que este pasaje significa es que sí va a haber una consecuencia. Si yo no aprendo a perdonar de la manera que Cristo me ha perdonado, yo voy a padecer, yo voy a sufrir. ¿Qué es lo que voy a padecer o qué es lo que voy a sufrir? Regresemos a Hebreos, ¿sí? Porque de ahí empezamos. Hebreos capítulo 12, decía este pasaje de Hebreos 12, está poniendo el ejemplo de Esaú, pero la idea es la siguiente. Dice el versículo 15, dice, Hebreos 12, versículo 15, mirad bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Esa raíz de amargura puede venir por la falta de perdón. Yo debo entenderlo, así es como pasa. Y si yo empiezo a albergar esa raíz de amargura en mi corazón, esto va a ser un estorbo para vivir en la gracia de Dios. Yo no puedo apropiar la gracia de Dios cuando hay un estorbo en mi corazón. Yo debo aprender a soltarlo. Debo aprender a perdonar. La única razón por la cual de alguna manera Dios me puede llevar a hacer esto es si yo vivo en el amor del Señor. De otra forma, no se puede. No se puede. Yo creo que uno de los ejemplos más increíbles que nosotros tenemos, obviamente es de nuestro Señor Jesús hacia nosotros, pero también hay otro ejemplo del Señor Jesús. Vamos a Mateo 26, leamos Mateo capítulo 26. Leamos acá el versículo 47 al 50, ese vamos a leer. Leamos del 48 al 50 porque la idea es muy clara. Mateo 26, 48 al 50. Este pasaje nos habla del momento en el que el Señor Jesús fue arrestado. Entonces dice, y el que le entregaba les había dado señal diciendo, es decir, Judas, ¿verdad? Al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Yo creo que no encontramos traición más terrible que esta, ¿verdad? Descaro más terrible, hipocresía más terrible que la de Judas. Yo no sé si han conocido alguna vez ustedes alguna persona que se llame Judas. Yo creo que a nadie le pone Judas a uno de sus hijos. Tal vez a alguno se le ocurre, ¿verdad? Pero por lo menos en el medio, en los países cristianos, es muy difícil encontrar a alguien que se llame Judas. ¿Por qué? Porque se relaciona directamente con esta traición. Y fíjense la reacción de Jesús. Versículo 50. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? ¿Cómo le dijo Jesús? ¿Traidor? No, le dijo, amigo, amigo. ¿Cómo así que amigo? El Señor no guardaba nada en el corazón contra Judas. Él le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Qué increíble ejemplo, ¿verdad? Nosotros debemos aprender a perdonar de esta manera. Si no lo hacemos, el Señor nos va a entregar a nuestros verdugos. ¿Quiénes son esos verdugos? Como les decía antes, son aquellas cosas que no nos dejan tener paz en nuestro corazón. La falta de perdón en nuestras vidas no nos permite dormir en paz, no nos permite tener paz. Va a haber algo que siempre va a estar ahí. Y quizá vamos a sentirnos irritados, quizá vamos a sentirnos ansiosos. Va a haber algo en nuestros corazones que no nos va a tener o nos va a permitir tener paz. Esa es la raíz de amargura que produce la falta de perdón,
¿qué debo hacer? Extender perdón por gracia. No por otra cosa, sino por gracia. ¿Cuántas veces? Ya lo leímos, ¿verdad? 70 veces 7. Quiere decir, siempre. Siempre. O sea que me tengo que aguantar siempre, diríamos, ¿no? No aguantar. Eso es diferente. Perdonar. Eso es diferente. Que si perdona se siente más tranquilo. Es que esa es la idea, ¿verdad? El perdón trae paz. ¿Se imaginan que este hombre hubiera perdonado a su consiervo? Ambos hubieran podido caminar juntos disfrutando de la gracia. Pero no quiso hacerlo. Y eso lo metió en problemas con el rey, ¿verdad? Es lo que pasa cuando nosotros no perdonamos. Nos metemos en problemas con el rey. ¿Saben? Una de las cosas les decía, ¿no? La razón por la que el Señor nos perdona, ya leímos varios versículos, ya creo yo que vamos avanzando en esto. Es porque Él tuvo misericordia, porque Cristo pagó por nosotros esto, lo otro. Pero, ¿por qué lo hizo? Vamos a Primera de Pedro, ya es el último versículo que leemos. Primera de Pedro, capítulo 4 de Primera de Pedro. Leamos el versículo 8. Fíjense, Primera de Pedro 4:8 dice lo siguiente. Dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Y aquí está la clave, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Si yo no perdono a alguien, es porque no hay amor en mi corazón hacia esa persona. Ahora uno podría decir, ¿y cómo le puedo amar si me ha hecho daño tantas veces? Es que ese amor no es natural tampoco. Es Cristo el que lo produce. Él me amó siendo yo pecador. Romanos 5:8 nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él nos amó siendo pecadores. Eso es lo que Dios anhela en nuestras vidas, que aprendamos a extender ese perdón por gracia. Y lo único que puede llevarnos a extenderlo por gracia es el amor que el Señor puede producir en nuestro corazón. Así es que debemos entender, es una lección muy práctica esta que el Señor Jesús nos da aquí. Una lección que nos dice, debemos perdonar siempre. ¿Cómo debemos hacerlo? Recordemos lo que decía Malaquías. Debemos perdonar olvidando la ofensa, ¿sí? Dejando el enojo, ¿sí? Y haciendo una relación completamente nueva. Si Dios nos da la gracia de apropiar esto, nuestros corazones van a estar muy sanos, ¿sí? Si guardamos rencor va a ser diferente. Este es un tema bien importante. Quizá en algún momento vamos a estudiar más a profundidad el perdón, porque créanme, la Biblia enseña de una forma muy directa que en muchos casos un corazón solamente puede sanar cuando perdona. Y a veces no nos damos cuenta que no son ofensas actuales las que nos tienen en esa condición. Quizás son cosas que vivimos hace muchos años, pero no hemos perdonado. Y como no hemos perdonado, no podemos tener paz. ¿Sí? Ahora uno podría decir, hay que ir al psicólogo. Bueno, ustedes pueden probar el psicólogo. El psicólogo le va a dar vueltas a su cabeza un montón de veces, pero el único que puede llevarlos a apropiar la gracia es el Señor Jesucristo. Y ahí pueden encontrar el verdadero perdón. Es a Él a quien debemos acudir. Entonces, todo esto nuevamente, si hemos sido perdonados por Cristo, nosotros podemos extender perdón. Pero si no hemos sido perdonados por Cristo, lo primero que tenemos que hacer es acudir a Cristo y encontrar en Él ese perdón. Ahí entonces, Él puede sanar nuestros corazones y nosotros podemos extender también esa gracia, ¿verdad? Pues vamos a detenernos ahí y pedirle a Dios que nos guíe en esto que estamos compartiendo, ¿no? Vamos a orar, oremos, ¿sí? Padre Santo, te queremos pedir tu ayuda, mi Dios, para que tú nos enseñes a extender, Padre, esa gracia y esa misericordia que tú has extendido hacia nosotros. Ayúdanos a comprender la gran importancia, mi Dios, de sabernos perdonados por ti y saber también que tú nos llamas a perdonar a aquellos que están a nuestro alrededor.
Ayúdanos a comprender, Señor, que esto no es natural, que solamente tú lo puedes hacer posible en el poder de tu Espíritu. Te pedimos tu ayuda, Señor. Rogamos tu misericordia, rogamos tu ayuda y te pedimos que seas tú quien nos enseña a vivir de esta manera. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén.